Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. Un extraterrestre entrañable, una prisión de máxima seguridad, un musical que resultó revolucionario y una charla con una directora que regresa al cine son los temas que os proponemos para este episodio. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Tenemos 50 y tantos minutos por delante para contaros unas cuantas cosas. Por ejemplo, que hace 40 años se estrenaba una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Una película que nos dejó además un personaje inolvidable. Este teléfono, mi casa. Sí habla. Mi casa. Nos daremos un paseo cinematográfico por la prisión de Alcatraz. Damas y caballeros, yo, el guardia Bob, les invito cordialmente a convertirse en presidiarios de Alcatraz. Temporalmente, claro está. Charlaremos con la directora Ángeles González Sinde y en la sección de Jack Bourbon viajaremos a comienzos del siglo XX, a una ciudad norteamericana que vivía por entonces un gran acontecimiento. ¿Y qué me dices de la Feria Mundial? Justo cuando San Luis va a convertirse en el centro de atracción del mundo entero. ¿Todo listo? Pues empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este 11 de junio se cumplen 40 años del estreno de una de las películas más famosas de la historia del cine. Seguro que todos la habéis visto. Es E.T., el extraterrestre, la película de Spielberg. En los próximos minutos vamos a recordar cómo se gestó y el impacto mundial que tuvo. ¿Cómo se consigue un superéxito de taquilla? ¿Cuál es la fórmula mágica para lograr que una película sea una de las más comerciales de la historia del cine? En 1982, Steven Spielberg parecía tener todos los ingredientes de la receta del éxito. Un buen guión, un protagonista distinto y sorprendente, Teléfono, mi casa. un buen reparto de actores, los efectos especiales justos, un equipo técnico eficaz y, por último, la guinda. Una banda sonora que resume en sí misma toda la filosofía de la película. Divertida, tierna, romántica y a la vez épica. Lo primero fue encontrar el tema adecuado para el momento adecuado. En unos años en los que Hollywood apostaba básicamente por los efectos especiales, relegando el guión a segundo término, Steven Spielberg ofreció al mundo una historia conmovedora donde la amistad entre un niño y un extraterrestre invitaba a soñar y a identificarse con el protagonista, algo que el mismo Spielberg sentía. El protagonista de E.T., Elliot, es el personaje de todas mis películas que más tiene que ver conmigo. No es que yo fuera así cuando tenía 9 años, sino que más bien quise reflejar lo que yo hubiera querido ser cuando tenía esa edad. Recuerdo perfectamente que mi mayor deseo entonces era tener un amigo que viniera de las estrellas, que me acompañara y creciera conmigo. Pienso que de ese deseo surgió la idea de hacer E.T. Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T. La idea original de Spielberg era hacer un remake de Corazones Indomables, la película de John Ford, pero sustituyendo a los indios por extraterrestres. Es el hombre de la luna. Es el hombre de la luna. Sin embargo, esa idea no cuajó y después de algún tiempo la historia cayó en manos de la guionista Melissa Mathison, por entonces esposa del actor Harrison Ford. Ella dio la vuelta por completo al argumento y sin perder sus dosis de aventura,
centró la trama en la amistad entre el niño y el simpático alienígena. Esto es un coche. Con esto vamos de un sitio a otro. ¡Eh! ¡Un momento! ¡No! Esto no se come. La película necesitaba un protagonista impactante y para ello hubo que crearlo a medida. El encargado de hacerlo fue el italiano Carlo Rambaldi, autor también del monstruo de Alien, el octavo pasajero, y de los extraterrestres de Encuentros en la tercera fase. De su imaginación portentosa nació el aspecto de E.T. No me gustan sus pies. Son solo pies, boba. Efectivamente, los pies eran lo de menos. Lo importante era la expresividad de su rostro. Rambaldi dispuso de 5 meses para la gestación de la criatura y construyó 4 muñecos distintos para utilizarlos según las necesidades. El principal era un animatronic electrónico que podía ejecutar hasta 100 movimientos distintos. Costó cerca de $1,5 millones, pero a cambio no se parecía a nada de lo que anteriormente se había utilizado en el cine. Quizás fuera una iguana. No era ninguna iguana. Lo que intentamos decirte es que tal vez lo hayas imaginado. A No veces pude imaginármelo. Sería un pervertido o un niño deforme. Un niño deforme. Tal vez fuera un elfo o un gnomo. No era nada de eso, moco de elefante. Elliot. El extraterrestre mostraba en su mirada una inteligencia superior y con su aspecto, extraño pero gracioso, despertaba las simpatías del público. Es inteligente. Se comunica a través de Elliot. O sea que Elliot piensa sus pensamientos. No, Elliot siente sus sentimientos. Para las escenas en las que se hacía imposible la utilización de cables, se recurrió a un actor enano que protagonizó, por ejemplo, la secuencia en la que E.T. se emborracha. Una vez resuelto el aspecto de la criatura, aún quedaba un pequeño detalle. Elliot. ¿Qué? Elliot. Le he enseñado a hablar, ahora ya sabe hablar. Spielberg contrató a una anciana profesora de dicción que supo darle a la voz del extraterrestre ese tono tan especial que transmite ternura. Ella misma se encargó de doblar a E.T. a otros idiomas, incluido el español. ¿Puedes decir E.T.? E.T. 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 Sé bueno. ¡Qué bueno! Spielberg tenía claro que el extraterrestre era el principal gancho de la película, así que no era necesario incluir en el reparto ningún nombre famoso que pudiera hacerle sombra. Para el papel del niño Elliot se eligió a Henry Thomas, un chaval de 9 años que hasta entonces solo había aparecido en una película. Sin embargo, es muy probable que sin su interpretación y sin su dulce mirada, E.T. el extraterrestre no hubiera sido lo que es. Yo, humano. Niño. Elliot. Elliot. En España, a Elliot no le dobló, como solía ser habitual en estos casos, una mujer, sino un niño de verdad, José Luis Mediavilla. Fue su primer trabajo. Hoy en día sigue en la profesión, aunque eso sí, le ha cambiado un poco la voz. Hace mucha publicidad y es, por ejemplo, la voz más habitual del abofeteado Chris Rock. Escuchadle. Hemos venido porque tengo una idea. Una idea. Soy algo visionario. O sea que no solo veo cómo ganar dinero hoy, sino que preveo la riqueza del futuro. Pero volvamos a E.T. El reparto se completaba con otros actores poco conocidos, como Peter Coyote, Dee Wallace o la hoy famosa Drew Barrymore, que por entonces tan solo tenía 5 años. Toma, una planta para ti. Podría ser un mono o un orangután. ¿Un mono calvo? A ver si será un cerdo, porque come como un cerdo. Una curiosidad a propósito del colegio donde estudia Elliot. Niños y niñas, hoy vamos a llevar a cabo la disección de la rana. El director del colegio era Harrison Ford, que hacía un pequeño cameo en la película, aunque al final Spielberg suprimió su escena en el montaje porque temía que la presencia de la estrella distrajera al espectador. Esto es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. El rodaje de la película se desarrolló en el mayor de los secretos. Nadie que no formara parte del equipo tenía acceso a él. Tampoco se facilitaron fotos del extraterrestre hasta el mismo día del estreno. El director quería guardar la sorpresa hasta el final. ¿Listo? Listo. Listo del todo no. Aún faltaba un elemento que sería fundamental en el éxito de la película, la banda sonora que compuso John Williams. Cuando en 1981 el músico aceptó el encargo de Spielberg, ambos ya habían cosechado enormes éxitos juntos, como Tiburón, Encuentros en la tercera fase o En busca del arca perdida.
Sin embargo, esta vez el director no las tenía todas consigo. John Williams. La película me pareció maravillosa cuando la vi, pero creo que Steven estaba un poco preocupado porque E.T. no tenía muy buen aspecto. Era un ser un poco raro. Recuerdo que me preguntaba, ¿crees que el público aceptará a esta criatura? Con su música, John Williams ayudó a que los espectadores no prestaran atención a la apariencia de E.T. y sí, en cambio, se enamoraran de la tierna relación que viven el extraterrestre y el niño. La partitura, como la propia película, supo conjugar la aventura y el espectáculo con el intimismo y la carga sentimental. La música evoluciona y se transforma en algo amable y familiar, en el sentido de que entre los niños y E.T. casi se desarrolla una melodía amorosa. El estreno fue toda una conmoción mundial. Las colas ante los cines eran interminables y pronto la película pasó a convertirse en un fenómeno social. Camisetas, cromos, pósters o muñecos de E.T. invadieron el mundo entero. Todos repetían la frasecita de moda. Teléfono, teléfono, mi casa, teléfono, teléfono, teléfono. Parte del secreto de su éxito estaba en que E.T. podía adaptarse a cualquier gusto y a cualquier interpretación. Un predicador americano, por ejemplo, encontró 33 paralelismos entre la historia del extraterrestre y la de Jesucristo. Este era uno de ellos. El dedo luminoso de E.T., queridos hermanos, el dedo luminoso de E.T. es como el dedo de Dios que da vida a Adán en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. E.T. se convirtió en el personaje del año. Lady Di posó abrazada a él en el estreno en Londres. Spielberg organizó una proyección privada en la Casa Blanca para el presidente Ronald Reagan, que enseguida la declaró su película favorita de todos los tiempos. Si todo el mundo adora a Reagan es porque se parece a E.T. Y por eso le queremos tanto. Porque es un extraterrestre. Ya, y por eso ha visto la película 55 veces. ¿De veras? Sí, se identifica con él. Aunque hubo, eso sí, alguno que se tiró de los pelos. Mira, estos son caramelos. Se comen. Pones el caramelo aquí. Y cuando levantas la tapa, sale el caramelo y puedes comértelo. ¿Quieres uno? Ni las marcas de caramelos Milk Duds ni M&M's aceptaron aparecer en la película, y Spielberg utilizó otra marca mucho menos conocida, Reese's Pieces, que después del éxito de la película multiplicó sus ventas. Al cabo de pocos meses, E.T. el extraterrestre era ya la película más taquillera de la historia, título que mantuvo durante 15 años hasta la llegada de Titanic. En la ceremonia de los Oscar obtuvo 4 estatuillas. And the winner is John Williams for E.T. John Williams ganó el suyo por la banda sonora, y la película se hizo también con los de mejor sonido y mejores efectos visuales y sonoros. Sin embargo, el principal, el de mejor película, fue aquel año para Gandhi, a pesar de que la cinta de Spielberg era la favorita. Se lo robaron a Spielberg. No había superado el complejo de Peter Pan. ¿Ganó Gandhi? ¿Le dan un Oscar a una peli que no hay quien vea entera? Así es. Con Oscar o sin él, E.T. el extraterrestre es ya uno de los grandes iconos de la historia del cine. Y lo seguirá siendo en el futuro porque, como él mismo decía al despedirse de los niños en la escena final, Siempre estaré aquí. Y ahora, a jugar a las películas. Estas son las 3 que hemos elegido esta semana. A ver si las adivináis. Todo se ha estropeado, las máquinas se han vuelto locas. ¿Entiende usted de máquinas? Sí, yo la reparo. Hay una que me persigue, un pistolero. Será un modelo 404 o 406. Si es el 406, tiene todo el equipo sensorial. Una máquina estupenda. ¿Es que me persigue? Sí, no lo dudo. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Si le persigue, le alcanzará. No tiene escapatoria. Sin embargo, hay que hacer algo. No sea usted niño. Estaba
Estaba tan enamorada de Alonso que cerraba los ojos y pensaba que bailaban no solo en el suelo, sino en las paredes y en el techo. Si consiguiera hacer eso, le firmaría un contrato estupendo. How could you believe me when I said I loved you when you know I've been a liar all my life? You've had that reputation since you was a youth. You must have been insane to think I'd tell you the truth. How could I believe you when you said we'd marry? Why, you know I'd rather hang than have a wife. I know I said I'd make you mine. Now wouldn't you know that I would go for that old line? Como iba diciendo, la nación que consiga controlar el espacio, controlará el mundo. Los romanos controlaron el mundo porque construyeron carreteras. Después, el Imperio Británico lo dominó porque tenía barcos. Nosotros fuimos poderosos en el aire porque teníamos el avión. Pero ahora los comunistas han tomado posiciones en el espacio exterior y pronto dispondrán de plataformas espaciales para lanzarnos bombas nucleares como pedruscos. Y yo me pregunto, ¿cómo diablos se nos han adelantado? Bueno, ¿queréis saber cuántas habéis acertado? La primera película era Almas de Metal, dirigida en 1973 por el escritor Michael Crichton, el autor de bestseller como Parque Jurásico. Giraba en torno a un parque de atracciones en el que los robots animatronics se rebelaban y atacaban a los turistas, entre ellos un pistolero del oeste interpretado por Yul Brynner. La música de Almas de Metal era obra de Fred Karlin. La segunda película era Bodas Reales, el primer film que dirigió en solitario Stanley Donen, y el diálogo que oíamos aludía a la escena más famosa de la película, aquella en la que Fred Astaire baila por el techo y las paredes. Y era Fred Astaire, por supuesto, el que tras el diálogo cantaba junto a Jane Russell una de las canciones de la película. Por último, os poníamos unos segundos de Elegidos para la Gloria, una película dirigida en 1983 por Philip Kaufman que contaba el comienzo de la carrera espacial norteamericana, y aún suena de fondo el tema central de esta película compuesto por Bill Conti. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este sábado, 11 de junio, se han cumplido 60 años de un suceso que muchos hemos conocido a través del cine. Ese día de 1962 se produjo una de las fugas más espectaculares de la historia carcelaria de los Estados Unidos. Frank Morris y otros 2 reclusos se fugaron de la penitenciaría de Alcatraz. La versión oficial dice que se ahogaron en el mar, pero mucha gente, incluido el FBI, cree que sobrevivieron y lograron salir de los Estados Unidos. Esta historia nos la contaban en la película Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, pero hay otras muchas películas que tienen a la famosa prisión como escenario. Vamos a ver qué dice nuestra enciclopedia sobre Alcatraz. La isla de Alcatraz es un pequeño peñón situado en la bahía de San Francisco, a unos 2 kilómetros de la ciudad. Mi mayor ilusión era ver San Francisco, pero no desde este lugar. Fue el español Juan Manuel de Ayala quien la descubrió en 1775 y la bautizó con el nombre de Isla de los Alcatraces por la gran cantidad de estos pájaros que la habitan. En 1846 los Estados Unidos compraron el islote a México y edificaron en él un fuerte militar, y el que sería el primer faro de la costa del Pacífico. Alcatraz ha sufrido muchas remodelaciones durante su historia. Unos años después, ese fuerte se convirtió en prisión militar. Sabrá que han convertido Alcatraz en prisión, ¿no? Soldados que desertaron durante la guerra y algunos indios de Arizona. ¡Indios! ¡Es horrible! Pero en 1934 el Departamento de Defensa abandonó la isla y se la cedió al de Justicia para que construyeran allí una prisión federal, la prisión de máxima seguridad más famosa de Estados Unidos, a la que los reclusos apodaban La Roca. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable.
Las razones de que fuera considerada una cárcel tan segura eran varias. Se trataba de un edificio robusto y con instalaciones reforzadas. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por 6 duros cilindros de acero. En teoría no se podían excavar túneles. Toda la isla es roca viva. Y contaba con una gran vigilancia. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada 7 presos. Aquí hay uno por cada 3. Si tienes costumbre de cagar por la noche y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. Los guardianes tenían fama de ser los más duros del sistema penitenciario. Otras instituciones regalan el trabajo. Aquí este privilegio tendrás que ganártelo. Te prometo que desearás conseguirlo. Y por último estaba el mar, el elemento de mayor disuasión ante cualquier intento de fuga. No saldrá bien. Funcionará. Está todo previsto. Sí, seguro que sí. Si pudieses andar por encima del agua. Un mar gélido en el que era fácil morir de hipotermia. Además estaban las corrientes de la bahía muy peligrosas y para colmo, en esas aguas abundaban los tiburones. Hay que nadar más de 1 milla para llegar a la costa, salvando las fuertes corrientes. Y el agua está tan fría que en pocos minutos se te entumecería hasta la lengua. Aunque sepas nadar muy bien, sería un milagro que lo consiguieras, amigo. Alcatraz tenía una capacidad para acoger a 416 presos. Aquí, cada preso está encerrado solo, en una celda individual. Pero nunca estuvo a tope. Como máximo, albergó a 302 reclusos, algunos muy famosos. ¿Y tú cómo te llamas? Al Capone. Creí que habías muerto. ¿Muerto yo? Al Capone estuvo encerrado allí cerca de 4 años. La mayor parte del tiempo lo pasó en una celda aislada de la enfermería. Fue liberado por motivos de salud en 1939. Otros gángsters famosos internados en Alcatraz fueron Mickey Cohen, Joseph Dutch Bowers o el sangriento Machine Gun Kelly, que siguió haciendo de las suyas en la prisión. En esa celda que ven ahí, Machine Gun Kelly tenía lo que en el sistema carcelario se conoce como una perra. Y una noche, en un ataque de celos, Kelly cogió un cuchillo de fabricación casera Ocheira y le rajó los ojos a la perra. Y por si eso no hubiera sido suficiente para Kelly, al día siguiente él y 4 internos más se turnaron para mearse en las cavidades oculares de la perra. Otro de los prisioneros famosos de Alcatraz fue Robert Stroud, conocido como el hombre de los pájaros. ¿Dónde encontró ese pájaro? En el patio de ejercicios, señor. ¿Qué clase de pájaro es? Un gorrión. Debe necesitarse mucha paciencia para maestrarlo. ¿Me puedo quedar con él? Creo que lo voy a permitir, pero no abuse, Stroud. Ese gorrión fue el comienzo de una afición que le llevaría a convertirse en un experto en ornitología. Enhorabuena por la publicación de su libro sobre enfermedades de los pájaros. Sí, es bueno. Se venderá bien. Burt Lancaster interpretó a Robert Stroud en la película El hombre de Alcatraz, aunque en realidad el título tenía truco. Casi todo lo que cuenta la película sucedió en otra prisión. Cuando Stroud fue trasladado a Alcatraz, fue separado de sus pájaros por las estrictas normas de seguridad de la prisión, pero hubo otros inquilinos de la penitenciaría menos famosos que también han dado juego en el cine. Ese tipo no es precisamente Al Capone. No, no lo es. La película Homicidio en primer grado, protagonizada en 1995 por Kevin Bacon y Christian Slater, contaba la historia real de Henry Young, un joven encarcelado por haber robado $5 que pasó en una celda de aislamiento más de 3 años, sin luz, sin ventilación y recibiendo constantes palizas por parte del alcaide y sus hombres. He pasado 3 puñeteros años en la oscuridad oliendo mi propia mierda y mis meados. No hay otra cosa que pensar. Odio pensar. No. El mismo día que le sacaron del aislamiento, apuñaló con una cuchara a otro preso, y en el juicio subsiguiente por asesinato, su abogado pudo demostrar que había cometido el crimen estando psicológicamente perturbado por el encierro al que había sido sometido. 7 meses después del juicio, el Tribunal Supremo le dio la razón. Se cerraron para siempre las mazmorras de Alcatraz. El alcaide adjunto Glenn sería procesado por malos tratos. Hablemos ahora de fugas. Quiero tranquilizar al pueblo americano asegurándole que Alcatraz es una cárcel de alta seguridad a prueba de fugas, por lo que no hay nada que temer. En realidad, a lo largo de su historia hubo 36 intentos de fuga. La más famosa es la que relata la película que citábamos antes, Fuga de Alcatraz, dirigida en 1979 por Don Siegel. Clint Eastwood interpreta en ella al cerebro de la fuga, Frank Morris. Creo que sé cómo salir de aquí. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón.
El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista. Creerán que vamos a San Francisco, pero nos dirigiremos a la isla Ángel. Otro intento de fuga célebre fue el conocido como la Batalla de Alcatraz, ocurrida en 1946 y que se cuenta en películas como Infierno en Alcatraz o Alcatraz, historia de una fuga. 6 reclusos robaron armas y se atrincheraron durante 3 días en una galería. Al no poder reducirlos, el alcaide ordenó a los marines que atacaran con artillería ese bloque de la prisión. El señor Bennett ha llamado desde Washington. Le preocupa su plan de usar fuego de mortero. Tenemos que hacerlo. Las granadas no logran penetrar. Se lo he dicho, señor, pero le preocupa la reacción pública si muere algún recluso inocente. Dígale a Bennett que no hay reclusos inocentes en Alcatraz. Les atacaremos con los morteros en cuanto los hombres del general estén preparados. Las primeras películas ambientadas en Alcatraz se rodaron a finales de los años 30, poco tiempo después de ser inaugurada la prisión. Títulos como El tirano de Alcatraz o El gángster y la bailarina. La mayoría de las películas sobre la prisión tratan de intentos de fuga y de la dureza de la vida carcelaria. Este lugar afecta a los tíos de forma distinta. O te haces más fuerte o te destroza. Pero hay unas cuantas que plantean situaciones más originales. Una celda. La celda de una prisión. ¿Cómo llegué aquí? En A quemarropa, la película de John Boorman, Lee Marvin era traicionado por uno de sus compinches y se despertaba en una celda de la ya cerrada prisión de Alcatraz. En esta película vemos las instalaciones en los años en los que la cárcel estuvo abandonada tras su cierre. Por ahí tiene que estar el cajetín de la luz. Búscalo y actívalo. En La Roca, película dirigida por Michael Bay en los años 90, Sean Connery y Nicolas Cage intentaban detener al militar Ed Harris, que amenazaba con lanzar desde la prisión 15 cohetes llenos de gas mortal contra San Francisco. Hemos desplegado una batería de cohetes con gas VX para realizar un ataque mortal sobre la población de la bahía de San Francisco. Volveré a llamar a la 100 para exponer mis condiciones. Quiero saber con quién hablo. Soy el general de brigada Francis Hamel del Cuerpo de Marines desde Alcatraz. Corto. Y en Al filo de la muerte, película del año 2002, unos delincuentes tomaban la prisión para obligar a uno de los presos a que le revelara dónde había escondido el botín del asalto a un tren. ¿Hay noticias de Alcatraz? No hay comunicación. Han ocupado uno de los pabellones de reclusos. ¿Cuál? El bloque es un alojamiento provisional mientras reforman el pabellón principal. ¿Está él ahí? Sí, celda número 85. ¿Si está quién? Tengo a un hombre infiltrado ahí dentro. ¿Como recluso? Sí. ¿Qué clase de hombre se presta a eso? Pues el cara de palo Steven Seagal, ¿quién si no? Esta película tendría una secuela unos años más tarde. Durante el mandato de Robert Kennedy como fiscal general del Estado, la prisión de Alcatraz cerró definitivamente sus puertas. La institución penal de Alcatraz se cerró para siempre en 1963. En la actualidad, Alcatraz es la principal atracción turística del norte de California y recibe la visita de más de 1 millón de personas al año. Así es, desde entonces se ha convertido en una atracción turística que por el módico precio de $28 permite a los visitantes conocer la historia del lugar y visitar sus instalaciones. Esta es la celda de aislamiento que en el transcurso de los años llegó a ser conocida como Times Square. Procuren que todo el mundo la vea. Por aquí se va a la cafetería. Y si no podéis ir hasta allá, siempre os quedará el cine. No fueron ni 30 años los que Alcatraz funcionó como prisión federal, 29 años que sin embargo han dado pie a muchas películas, las que hemos citado en este reportaje y otras muchas que han convertido la cárcel de Alcatraz en un plató cinematográfico con una mística especial. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. I was at the Mardi Gras.
buckboard down on the South Georgia Farm. Run, run, run with the coyote boy. Never to return to the transit road. That's where we bury the wish I had one drop of liquor that runs like a river in the cottonwood hills, making me forget the maggots and the jiggers, like I spent an evening with a moonshine still. Run, run, run with the wild wind blow, never to return to the transit road. I could drink the hot dog, Tennessee rain. I could drink the hot dog, Tennessee rain. El que canta es Joe Strummer, el que fuera líder del grupo The Clash. Esta canción pertenece a la banda sonora de Walker, una película dirigida por Alex Cox en 1987 y protagonizada por Ed Harris, que contaba la historia de William Walker, un aventurero norteamericano que en el siglo XIX invadió Nicaragua y se autoproclamó presidente del país. Joe Strummer compuso la banda sonora de esta película, Walker, en la que además tenía un pequeño papel como actor. Pero seguimos. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. 14 años llevaba sin rodar una película Ángeles González Sinde y hace una semana estrenó El Comensal, un film basado en la novela del mismo título de Gabriela Ibarra, que narra las secuelas que supuso para su familia el asesinato a manos de ETA de su abuelo paterno, el empresario y político Javier de Ibarra, en 1977. Ángeles González Sinde había dirigido con anterioridad Una palabra tuya y La suerte dormida. Es también guionista de películas como La buena estrella, de Ricardo Franco, de la que se cumplen 25 años de su estreno. Fue presidenta de la Academia de Cine y ministra de Cultura, y es también novelista. Y de todo eso nos habla a continuación. Yo estaba más bien desorientada y di bastantes tumbos antes de llegar a ser guionista. Lo que pasa es que tú lo quieres todo. Tú buscas en la gente una perfección que no existe, que la primera que no la tienes eres tú. Pero bueno, al final continué la senda de mi padre y de mi tío, que es montador. No era rebeldía para nada, porque yo a mi padre lo adoraba y no tenía ninguna ganas de rebelarme, al menos conscientemente. Pero sí me parecía un oficio como muy, no sé, complejo, difícil. Como que tú desde el mismo ya tienes otro curre y con el mismo horario. ¿Ah, sí? Yo trabajé como guionista muy a gusto durante unos años hasta que tenía la sensación de que necesitaba saber más de puesta en escena, necesitaba saber más de sonido, necesitaba saber más de montaje. Alonso Martínez, Bilbao, San Bernardo... ¿Serán caros los chismes estos que te buscan las calles? ¿Quieres que compremos uno? No sé, igual son prácticos. Y que no dominar bien esos otros códigos pues me hacía una escritora mucho menos completa y mi escritura más pobre, ¿no? Entonces el querer saber más y escribir de otra manera y dominar de manera más completa el lenguaje del cine, pues es lo que me movió a dirigir La suerte dormida. Soy la abogada de la familia de Paco Morales. Solo quiero hablar, hombre, haceros unas preguntas. ¿Qué clase de preguntas, Pues si estabais allí el día del accidente, si lo visteis, y si ha habido incidentes parecidos anteriormente. ¿Y eso para qué? Para ayudar a los padres de Paco. Y luego lo que pasa es que ahí pues descubrí que el trabajo con los actores me gusta mucho, lo cual es, supongo, una continuación natural de lo que a mí me mueve a escribir, que son los personajes, ¿no? Y los análisis psicológicos de los personajes. Yo perdí a mi padre muy joven y luego, bueno, pues apareció Ricardo, que aunque era más joven que mi padre, pero sí hizo ese rol de maestro. Yo he tenido suerte, he encontrado muy buenos maestros en mi vida, ¿no? Yo también pienso muchas veces, ¿qué haría Ricardo ahora? O como pienso en él muchísimo, muchísimo. Rafa, yo te quiero a ti. ¿Pero te acuestas con él? Sí. ¿Sabes por qué? Porque a él también le quiero. Marina, eso es imposible. ¿Qué es imposible? O le quieres a él o me quieres a mí. Porque es imposible.
A mí me pasa. La buena estrella era un encargo, ¿no? Y como guionista estamos siempre acostumbrados a trabajar en encargos, y el trabajo o nuestra habilidad consiste en llevarlo a mi terreno ideológico, de valores, sentimental o estético, o sea, que yo ahí me pueda también proyectar, porque ahí es cuando te salen las ideas buenas, cuando tú realmente eso te lo crees y estás metido en ese mundo, ¿no? Entre tu balcón y mi ventana. El personaje de Adriana en La suerte dormida es un personaje que tiene un duelo congelado que no puede afrontar. Porque es lo mejor, porque ganar un caso de estos es muy difícil. Sí, pero es que de 3 kilos a 25 hay un abismo. 3 kilos es un timo. Me lo dijiste tú. Y si no he podido conseguir más, ¿qué quieres que haga? Es como una bella durmiente, ¿no? Que es una figura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la bella durmiente. También en Una palabra tuya hay un duelo distinto, porque es la pérdida, en el caso del personaje de Malena Alterio, la pérdida del padre, ¿no? Un padre que les abandona de pequeñas y del que no vuelven a saber. Esa indiferencia también comporta una persona que se queda como extraviada, como en un tiempo congelado que tampoco avanza. Yo también me siento sola, ¿sabes? Y necesito cariño. Y a veces la gente, pues bueno, pues que necesita el contacto con otro ser humano. Yo soy un ser humano. ¿Ya sabes a lo que me refiero? Milagros. No lo sé. Yo lo único que sé es que estás enrollada con él. En las novelas que he escrito, pues tanto en El buen hijo como Después de Kim, como El cielo profundo, pues siempre hay procesos de duelo. A mí lo que me parece difícil es seguir viviendo cuando sabes que la vida puede ser dura, o que en la vida hay maldad, o que en la vida hay injusticias, ¿no? Cómo te rearmas y recuperas la alegría y la fuerza para seguir viviendo. Y de eso es lo que hablan las 3 películas que he hecho, de cómo reconstruirse y reconstruirse con los otros, porque eso es lo que es el ingrediente fundamental para mí. He leído que desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. No creo que sea el mejor sitio para tener esta conversación. Nunca me has contado nada. ¿Por qué? Debió de ser muy angustioso. ¿Te parece que son cosas para contarle a una niña? Hace mucho que dejé de ser una niña. Hace mucho que pasó eso. ¿Para qué te has empeñado en que te acompañe a este viaje si no quieres hablar? ¿Qué va a quedar de estos días? Los expertos hablan mucho de una transmisión inconsciente de la memoria. La memoria se transmite y lo que no se ha acabado de vivir bien o de resolver o de colocar bien, pues al final nuestros hijos lo perciben, ¿no? Y de alguna manera les estamos condicionando con la educación sentimental que les damos. ¿No vas a contarme nada? ¿Qué quieres que te cuente? Pues lo que pasó, papá. ¿Para qué? ¿De qué sirve? No lo sé, papá, no lo sé. Dímelo tú. ¿Por qué no? Nosotros no somos como esa gente. ¿Qué gente? La que cuenta su vida en televisión. ¿Y qué gente somos? ¿Podemos hablar de otra cosa? No, quiero hablar de esto porque lo necesito. Como pasa en la película, el personaje de Susana Baitua, de la hija, pues le está generando una angustia, unas pesadillas, una incapacidad de asumir ese dolor que la sobrepasa, ¿no? Y entonces deciden indagar de una manera intuitiva. Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables. Me dejarás sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas. ¿Qué cartas? Las que os escribía mientras estaba secuestrado. No hay cartas, no hay nada. Están el rosario y las esposas en casa. Y bueno, sí, tengo algunas ideas para hacer otro proyecto, pero ahora el momento es muy difícil y no siempre las ideas que se nos ocurren son las que resultan atractivas para quienes las financian, sobre todo las televisiones y plataformas. Pero bueno, algo se pergeñará, ¿no? Hay que ser flexible en esta profesión, como en todas, pero en esta más, y ser capaz de convivir, ¿no? Con necesidades muy distintas. La huella de tu aliento será mi aliento. La huella de tus labios serán mis labios. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
tema central de Cautivos del Mal, una de las mejores películas que se han hecho sobre el cine dentro del cine. La dirigió Vincente Minnelli en 1952 con banda sonora de David Raksin. Y Vincente Minnelli es el director también del musical que nos trae esta semana Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo. Todo esto. Música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Hoy quiero llevaros de viaje a un lugar y a un tiempo pasado. ¿Dónde vamos, señor Smith? Díselo, Tutti. A la Exposición Universal de San Luis. ¡Eso! Vamos. La Exposición Universal, celebrada en la ciudad norteamericana de San Luis en 1904, presentó al mundo muchas innovaciones, pero hay dos en concreto que han resultado esenciales en mi vida. La galleta en forma de cono que sostiene las bolas de helado y esa salchicha metida en un bollo de pan con tomate y mostaza que todos conocemos como perrito caliente. Bien es cierto que esas salchichas ya se consumían antes en Alemania, donde nacieron, pero su presentación internacional en la Expo de San Luis hizo que a partir de entonces proliferaran por todo el mundo los puestos callejeros de perritos calientes que constituyen un elemento básico de mi alimentación. Por si fuera poco, la exposición de 1904 dio también fondo argumental a uno de mis musicales favoritos, Cita en San Luis, dirigida en 1944 por Vincente Minnelli y protagonizada por Judy Garland. De paso, aprovecho así para homenajear a la actriz, ya que esta semana, el viernes 10, se ha cumplido el centenario de su nacimiento. Un dato: en el año 2006, Cita en San Luis fue incluido en el puesto número 10 de la lista de los mejores musicales de la historia del cine estadounidense por el American Film Institute. Meet me in St. Louis, Louis, meet me at the fair. Don't tell me the lights are shining any place but there. We will dance the hoochie coochie. I will be your tootsie woopsie if you will meet me in St. Louis, Louis, meet me at the fair. Cuando en 1943 la Metro le encargó a Judy Garland protagonizar Cita en San Luis, la actriz se negó en rotundo. Tenía solo 21 años, pero ya había participado en 20 películas. Había hecho El Mago de Oz, varias películas junto a Mickey Rooney y estaba harta de interpretar a adolescentes ingenuas. Louis B. Mayer, el jefazo de la Metro, le mandó entonces a hablar con el director elegido, Vincente Minnelli, un joven prometedor que acometía su tercera película, y fue él quien la convenció. Pero si hago esta película tendrá que cambiar a esa chica. ¿Sabe? Es el mismo personaje que estoy interpretando desde que tenía 12 años. Le haré una promesa ahora mismo. Cuando haya terminado, la gente verá lo que yo veo cuando la miro. ¿Y qué es? Una mujer. Una mujer preciosa. La historia que cuenta Cita en San Luis se basa en una serie de artículos publicados a lo largo de 2 años en el diario The New Yorker por la escritora Sally Benson. En fin, ya estamos en Todos los Santos y cumplimos un año más. Unos artículos que hablaban de su propia familia y que en la película se organizaban en 4 actos correspondientes, cada uno de ellos a una estación del año. La familia protagonista ve cómo su idílica vida en San Luis puede cambiar de golpe cuando al padre le ofrecen un ascenso en su trabajo. Un ascenso que implica trasladarse todos a Nueva York. Nueva York es una gran ciudad. No es que San Luis no sea grande, pero desde el barrio en que vivimos no lo parece mucho. ¿Y qué harán los chicos? Ir a la escuela, jugar, tener sus amigos. ¿Qué amigos? Inés está a punto de ingresar y Esther de llegar al último curso. He trabajado toda mi vida para conseguirlo. Y Ross se graduará el año que viene. Todas las personas que me importan están en San Luis. ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y mi vida? Y como telón de fondo a esta historia familiar tenemos la Exposición Universal, que ese año se celebra en San Luis. Esta va a ser la feria más importante del país. Mi padre habló ayer con la comisión de la Feria Universal y calculan que va a costar 50 millones. Eso es mucha pasta. Estoy impaciente por ver lo que han hecho en Sinker Swamp. Parecerá el país de las hadas. Las cuitas sentimentales y las peripecias que viven los protagonistas quizá hoy en día nos resulten ridículas. He decidido una cosa. Voy a dejar que John Truitt me bese esta noche. Esther Smith, si estamos destinados a casarnos es cuestión de empezar ya. Las chicas buenas solo se dejan besar por su prometido. Pero Vincente Minnelli consigue convertir todo ello en un musical nostálgico que se ve con una sonrisa permanente en el rostro
y donde canciones, comedia y romanticismo coexisten en una agradable armonía. Su perfume es muy agradable. Es esencia de violeta. Lo uso solo en ocasiones especiales. Es exactamente el mismo que usa mi abuela. If you like me like I like you, and we like both the same, I like to say this very day, I like to change your name, 'cause I love you and lover you too, and if you are love of me, one live is two live is one, under the bamboo tree. Excelentes secundarios como Mary Astor o Lucille Bremer acompañan a Judy Garland en un reparto en el que destaca también de forma especial la por entonces niña prodigio del cine Margaret O'Brien. Ayer estaba borracha, borracha estaba anteayer. Perdona, mamá querida. Nunca lo volveré a hacer. Margaret O'Brien tenía por entonces solo 6 años y daba vida a la menor de las hermanas, una pequeña de lo más divertido que parece mórbidamente obsesionada con la muerte. El vendedor de hielo vio cómo mataban a un borracho y la sangre salía a chorros. Por su papel en Cita en San Luis, Margaret O'Brien ganaría ese año un Oscar especial al talento infantil. Pero además del reparto, en la película destacan también otros elementos. Los magníficos decorados del mítico Cedric Gibbons, que hizo construir en los estudios de la Metro una calle de principios del siglo XX que sería utilizada en otras muchas películas en las décadas siguientes. O la maravillosa fotografía en Technicolor de George Folsey, que nos brinda algunas escenas inolvidables. Quizá esta sea una petición poco corriente, pero ¿le importaría acompañarme por la casa mientras apago las luces? Las del comedor, las del salón, todas las de la casa. Luego está la particular utilización del color de Vincente Minnelli. Quiero verlo filtrado por los ojos del artista. Ya sabes, los rojos muy rojos y los azules muy azules. No es la vida normal, sino como nosotros desearíamos que fuera. Eso es lo que quiero ver y que se nos refleje en la pantalla. En Cita en San Luis fue la primera vez que el director trabajó ese colorido apabullante que se iba a convertir en su marca de fábrica y que, como ya hemos contado en otras ocasiones, creaba un mundo que parecía real e irreal al mismo tiempo. Mi filosofía es que si quieres realidad, vete a la Warner Brothers. Put on your Sunday, go to me, and I'll take you by the hand. If you will be my dancing partner, we will dance to beat the band. So join the promenade and lead the big parade. And if you don't get home at all, your pa will understand. So choose partners, skip to Maloo. Choose partners, skip to Maloo. Choose partners, skip to Maloo. Skip to Maloo, my darling. Pero en lo que Cita en San Luis resulta absolutamente revolucionaria es en la concepción de sus números musicales. Hasta entonces, en las películas musicales, los protagonistas solían ser cantantes o bailarines y los números musicales se desarrollaban en bailes, ensayos o en el mismo escenario. Minnelli rompe con todo eso y en su película las canciones y los bailes surgen de forma espontánea, como un elemento más de la narrativa cinematográfica. Lo explicaba la hija del director, Liza Minnelli. Cambió los musicales porque se planteó por primera vez hacer un espectáculo que no estuviera pensado para el escenario. Los números musicales se convierten en algo cotidiano en Cita en San Luis. La gente podía ponerse a cantar en la casa o en el tranvía de forma natural, porque él sabía hacer que funcionara. Hijas, por favor, basta ya de gritos. Perdona, papá. Maldita canción. La mayor parte de las canciones de la película son adaptaciones de temas populares, como este Skip to Maloo que suena de fondo. Pero los compositores Ralph Blane y Hugh Martin compusieron para el film 3 canciones nuevas que son sin duda lo mejor de la película. Una es The Boy Next Door, la canción que Judy Garland canta enamorada de su vecino y que se convertiría en uno de los estándares habituales del repertorio de la cantante. I saw him smile. I knew he was just my style. My only regret is we've never met, though I dream of him all the while. También destaca una canción navideña, la que Judy Garland le canta a la pequeña Margaret O'Brien en Nochebuena. ¿No ha venido todavía? Llevo muchísimo rato esperando aquí y todavía no he visto nada. ¿Quién ha de venir? ¿Santa Claus?
Ya sabes que no vendrá hasta que estés dormida. Se titula Have Yourself a Merry Little Christmas y con el tiempo se ha convertido en un villancico muy popular en los Estados Unidos. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Pero la canción más famosa de Cita en San Luis es The Trolley Song, la canción del tranvía. Din, 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 va el tranvía. Din don, señor. ¿Qué? Din don va el tranvía, din don suena la campana. ¿Qué? La canción se canta en el tranvía que lleva a los jóvenes de San Luis a visitar las obras de la Exposición Universal. Pasen delante, por favor. Vamos, hay sitio de sobra. Quentin, ¿ya estamos todos? Si no están, peor para ellos. La marea y el tranvía no esperan a nadie. Adelante, conductor. Cuenta la leyenda que Judy Garland grabó esta escena en una sola toma. Siéntese. ¿Repasamos los movimientos, Judy? No, los recuerdo. Grabemos directamente. Todos en silencio. Rodamos. Y acción. With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him I fell. Durante el rodaje de la película, Judy Garland y Vincente Minnelli se enamoraron. Va a pedirme que me case con él, ¿sabes? ¿Quién, cielo? Vincent. Aunque él aún no lo sabe. Pero no creo que tenga madera de casado. Él me adora. Y yo necesito ser adorada. Lo necesito. Para la Metro, aquella boda fue un regalo del cielo. El que su estrella, Algo Díscola, se casara con uno de sus directores con más futuro, garantizaba que se quedaría en el estudio. El mismo Louis B. Mayer apadrinó a la novia. Vincent, necesita a alguien firme. Contamos con que cuides de ella. La pareja se casó al poco de estrenarse la película y unos meses después nació su hija Liza. Todo era felicidad por entonces. La actriz aún no sufría los problemas de adicción al alcohol y a las pastillas que arruinarían en años siguientes su matrimonio y su carrera. Y el director Vincente Minnelli conseguía con Cita en San Luis el primer gran éxito de su notable filmografía. Un éxito en el que además adelantaba las claves de ese estilo que le llevaría a convertirse en uno de los grandes directores de la historia del cine. Liza Minnelli otra vez. La mirada de mi padre como director está presente en todo su cine. En sus películas se nota siempre que hay un genio al mando de la nave. Fue el único director de la Metro al que le permitieron dirigir cualquier género de película y su sello siempre se adivinaba en ellas. Era un sello personal, maravilloso, que no se lo daba la película ni la Metro, se lo daba mi padre, el director Vincent Minnelli. The director, Vincent Minnelli. Inexplicablemente, Cita en San Luis no se estrenó en su día en los cines españoles. La primera vez que se vio en nuestro país fue por televisión y hubo que esperar hasta el año 1971. En Estados Unidos, en cambio, se convirtió en la segunda película de la Metro más rentable hasta entonces, después de Lo que el viento se llevó, y hoy en día figura entre las películas típicas que se ven por televisión en Navidad. Por cierto, que algunos en Estados Unidos siguen un rito muy curioso para verla en Nochebuena. Comienzan a verla a las 10:26 de la noche exactamente, de tal forma que la campana de la iglesia que toca a la medianoche en la escena en la que el vecino le pide matrimonio a Judy Garland coincide con las 12 de la noche real y el comienzo de la Navidad. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por hoy. Durante la semana nos podéis encontrar también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahora nos despedimos con nuestra habitual versión de una canción de película. Es Art Garfunkel el que hace esta lectura algo más pausada de la canción que cerraba la vida de Brian.
Y nada más, saludos de Leo Castro y Antonio Martínez, y hasta la próxima. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Always look on the bright side of life. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of Cadena SER. La radio.